Bueno, entonces vamos a empezar en primera instancia a tratar de... Esto lo voy a hacer como... Esta presentación alguna vez la he manejado ante personas que no tienen nada, ningún conocimiento en nada eléctrico, ¿sí? ¿Por qué? Pues para que nos vayamos a la parte más simple, más básica, pero digamos de alguna forma la más como la más clara, ¿vale? Entonces, mmm, yo quiero para poder entender claramente varias cosas, ¿no? Eh, la primera parte es hacer una introducción a esta serie de conceptos y yo lo que le digo a esta introducción, yo espero que ustedes hayan manejado estos conceptos. Y vamos a hacer definiciones generales. Yo quiero definir lo que es electricidad, pero para poder definir electricidad voy a empezar por definir algunos conceptos básicos. Entonces, yo les digo, en primera instancia, para poder definir electricidad, voy a definir lo que es carga eléctrica. Pero es que espérenme un segundito, no les voy a presentar esta parte acá porque no sé por qué no me cargo como yo quería. Un segundito. Un segundito, un segundito. No, 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 no. No me deja hacer el cambio que buscaba. Pero bueno, antes de hacerle la presentación, pues que no quiero que ustedes me vean el contenido de antes de. Entonces, pues voy a mostrarlo simplemente así. ¿Vale? Bueno, es que quiero hacer no sé cómo sea este grupo de acá, pero esta primera parte al menos, que es algo que se supone que que estamos como repasando, quiero que sea participativo, ¿no? Entonces espero escuchar su participación pues lógicamente esto me va a hacer sentir mejor en el sentido que pues yo no estoy haciendo la clase solo. Bueno, para poder entender una serie de conceptos, yo voy a empezar por tratar de definir electricidad, pero para poder definir electricidad, yo debo empezar por definir algo más general, que es carga eléctrica. Entonces les pregunto a ustedes, ¿alguien me puede definir qué es carga eléctrica? ¿O qué entenderían por carga eléctrica?
¿Nadie? ¿O se me durmieron? Profe, pues podríamos entenderlo como la ausencia de un electrón en la última, ¿cómo es que dice? Órbita del átomo. Pues yo lo entendía así al inicio, hace mucho. Bien, Cristian, gracias por tu participación. Bueno, tú estás hablando de otra cosa, ¿no? No estás tan desenfocado, pero sí, es decir, bueno, te aclaro lo siguiente. Primero, el último nivel de un átomo se llama capa de valencia, ¿sí? Esa capa de valencia. Los electrones que están en ese último nivel se llaman electrones de valencia. Y dependiendo del número de electrones es que se clasifican los materiales, ¿sí? Los conductores, por ejemplo, tienen un solo electrón en su último nivel. Los aislantes tienen 8 electrones en su último nivel y los semiconductores tienen 4 electrones en su último nivel. Pero bueno, esto es para aclararte pues, tu aporte, pero digamos no tiene mucho que ver con el cuento de la carga, porque la carga eléctrica es, y voy a empezar por definirlo, es una propiedad intrínseca de la materia. No sé si entendemos el término intrínseco. Y lo voy a aclarar. El término intrínseco se refiere a propio de él, ¿sí? A que es una cosa específicamente de él, ¿sí? Eh, la carga eléctrica en general nos estamos refiriendo a esa particularidad, a esa propiedad que tienen las partículas subatómicas, para ser más exactos. ¿Alguien me puede decir cuáles son las partículas subatómicas? Si se acuerdan de por allá de química del colegio. Los protones, electrones. Sí, señor. Protones, electrones y neutrones. Gracias, David. Sí, señor. Esas son las partículas subatómicas. Protones, electrones y bueno, los neutrones, aunque eso pues ahí todavía hay mucha tela donde cortar, pero hablemos al menos de los protones y neutrones. Recuerden que, perdón, los protones y los electrones. Los electrones son, y los protones son realmente los constitutivos y que hablamos de carga, ¿no? Los neutrones pues no tienen carga. Entonces, esa propiedad es propia de la materia, es propia de las partículas subatómicas. Y de hecho, ¿qué son los átomos? Pues es de lo que está hecho la materia. Todas las cosas que nosotros tocamos y están presentes en nuestro mundo son cosas que están hechas a partir de materia. ¿Qué es materia? Pues la materia está hecha a partir de átomos. Y hay varias clases de átomos. Y hay varias clases de átomos y varias formas, ¿no? Están los gases, hay de todo, están los metales, los gases nobles, están, bueno, en eso está organizado en una tabla periódica y esa tabla periódica pues se han dado cuenta que hemos venido descubriendo que esos elementos y elementos químicos están ahí y es de todo eso es lo que está constituido la materia, ¿no? De la mezcla de ellos, algunos de solamente de uno y agrupados de alguna forma, bueno, en fin. Bueno, y empecemos a mirar un poco de historia. Ahí es el que descubrió este cuento de las cargas eléctricas fue el señor Tales de Mileto por allá en los años 600 antes de Cristo. Eso fue hace rato. Y lo más interesante fue que el man empezó a utilizarle ese nombre de carga eléctrica o algo de eléctrico, algo de eso, porque él empezó a trabajar o se había dado cuenta del ámbar. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez el ámbar o alguien ha visto el ámbar. El ámbar es una roca, es una piedra que es bastante liviana, de un color muy similar al del oro, es como un color amarillo, como pero un poco ocre, ¿sí? Y ¿de dónde sale este cuento del ámbar, de esta roca, de esta piedra creo que no le llaman no preciosa o algo así? La utilizan muchísimo las mujeres para collares, aretes, bueno, en fin, porque es muy bonita, es como un cristal transparente medio amarillento.
¿Esto de dónde se forma el ámbar? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los árboles cuando usted lo corta botan como una especie de goma, ¿no? Yo creo que se llama la savia, si no estoy mal, si me equivoco me corrigen, por favor, pero creo que es esa gomita que bota el árbol, es de ese color, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Con el tiempo esa goma se puede petrificar, o sea, con el tiempo eso se vuelve como una roca, como una piedra, y eso es lo que es el ámbar, ¿sí? Esas piedritas, le cuento las historias para que se estén más o menos estén presentes y tengan claro qué es lo que sucedía. Esas piedras tenían una particularidad. Primero, que con la luz brillaban como si fuera oro, entonces llamaba la atención a la gente y eso pues fue lo que le llamó la atención a Tales de Mileto. Y otra de las cosas es que flotan en el agua, lo interesante. Entonces al flotar en el agua, ver ese color amarillo, más de uno pensaba que eso era oro. Entonces se emocionaban pensando que era oro y resulta que pues era el famoso ámbar. ¿Qué es lo que sucedió con Tales de Mileto? El señor encontró estas rocas y las empezó a estudiar, pero entonces el hombre dijo, ve, qué interesante, voy a tratar de sacarle brillo. Y él lo que hizo fue pasarle uh, eh, un, un paño de lana, de algodón, digamos así, de algodón alrededor de él para friccionarlo y darle brillo. Y resulta que él lo puso en un escritorio donde habían una serie de partículas pequeñitas, como papel, y bueno, en ese tiempo más que todo fueron hierbas secas, se le pegaban, se le adherían a ese elemento. Entonces él se dio cuenta que esto algo pasaba, ¿no? Que apenas usted frotaba con algo de paño, de algodón, pues paño en ese tiempo no había, pero bueno, algodón de algo sí lo limpiaban con algodón y para tratar de hacerle brillo, él al, hacer, al acercarle partículas pequeñas se adherían a este material. Entonces fue que empezamos a hablar de eso. En el ámbar, a ver, es que la palabra, a ver cómo les digo, viene de, yo no me acuerdo muy bien si es el griego, y es que tocaría ponerme a mirar, porque la palabra electro, sí estoy completamente seguro que la palabra electro viene del griego, pero esa palabra electro también, del griego, también venía de otro lenguaje en el que normalmente, eh, eh, espérenme, les busco, no es el griego, sino de... del árabe. Eso, del árabe, sí, señor. Gracias. Del árabe venía la palabra y eso, lo que traducía esa palabra, que no recuerdo en este momento cómo era, o ámbar, creo que es lo que flota, traduce, ¿sí? Es algo que flota. Entonces, eh, eso que dice, como le digo, es lo que flota. Entonces, así digamos, lo traducía del latín, perdón, es que no, del latín. Es esa resina, es lo que flota en el mar, es lo que significaba, no, del árabe, sí señor, gracias, es del árabe que viene ámbar y que significa que es lo que flota. Entonces, eh, los árabes le habían dicho ámbar a esa piedra porque era lo que flotaba. Pero del griego, esa palabra traducida al griego, el ámbar traducido al griego, es electro. Y entonces empezaron a utilizar ese concepto de que era únicamente esa piedra, es decir, el ámbar, es decir, el electro, lo que tenía que ver con ese fenómeno de que yo frotaba esa piedrita y resulta que se le adherían partículas pequeñas, como hierba seca, como, bueno, en este momento pues hablaríamos de papel, de otras cosas, lanas, bueno, basuritas por ahí entonces, de ahí viene el término de carga eléctrica, porque venía desde ese aspecto, ¿sí? Pero si hablamos de carga eléctrica, también debemos hablar de que además de ser una partícula, es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas y de la materia,
esto se manifiesta mediante atracción y repulsión, ¿cierto? Y usted tranquilamente sabe eso que le ocurre a usted, ¿no? Usted, por ejemplo, frota algo, digamos, un lapicero que está hecho de un polímero sobre su cabello y eso lo ha hecho desde el colegio y pone papeles pequeñitos y resulta que esos papeles se adhieren a ese lapicero y ese es el fenómeno de atracción. También usted siente fácilmente lo que es la electroestática, ¿no? Hablando de electrostática, a veces yo les hago una aclaración. Hay un poco de personas, incluyendo su querida vicerrectora, la señora Constanza Colunge, que ella piensa que es que ella tiene una energía elevadísima y que por eso le pasa tanta corriente cada vez que va a saludar a alguien o que toca a alguien. Eso es mentira. Ahora, la ignorancia es atrevida, ratos, ¿no? Por eso les digo a veces que yo sí soy bien sincero, si hay algo que yo no conozco, yo lo digo, yo desconozco ese tema, yo no hablo de ese tema porque no lo conozco, yo no me voy a inventar algo que no sé, yo puedo dar opinión de algo que desconozco, pero no puedo hablar con la propiedad que dice, es que yo tengo mucha energía y entonces por eso no, pues será por lo gordita, no, mentira, pero la verdad es que la razón de la electroestática es porque nosotros, nuestro cuerpo se puede cargar, se puede cargar. ¿Cómo se carga? Cuando usted se viste con cosas de algodón o de lana, cuando usted está sentado en una silla RIMAX, usted no está sentado y no se queda quieto, usted se empieza a mover y ahí se está cargando justo con la ropa y el algodón, entonces y usted se carga. Pero normalmente esa carga nuestra se va descargando a través de los pies que están en contacto con la tierra. ¿Listo? Así les explico el fenómeno de ese que cuando usted sale y toca una perilla metálica o toca una rejilla metálica o saluda a una persona de la mano que hoy ya no se puede hacer, entonces usted lo toca, inmediatamente siente una descarga, ¿cierto? ¿Y eso a qué se debe? Pues a que usted está cargado eléctricamente, se cargó por la fricción porque tiene algo de algodón que de alguna manera se está cargando. Pero normalmente nosotros nos descargamos por los pies. Lo que pasa es que dicen algunas personas dicen que yo no soy, yo tengo tanta energía que no sé qué. No, eso es mentira. Es lo que lo carga y lo aísla de la tierra es el tipo de suela que usted utiliza en sus zapatos. Eso es lo que lo mantiene usted cargado. Entonces, claro, si usted tuviera una suela determinada de algunos materiales, no soy estudioso de eso, no he llegado a estudiarlo, pero yo conozco, por ejemplo, creo que son unos materiales como de similares al hule, no sé si el cuero prensado o el cartón, yo no sé de qué material serán algunas suelas. Hay otros que le llaman TCB, PCB, yo no sé eso qué materiales serán, pero hay algunos que lo mantienen a usted aislado de la tierra, los zapatos, lo tienen aislado. Entonces, cuando usted lo mantiene aislado, usted sigue cargado. Y cuando se encuentra con alguien que usted le va a saludar, lo va a tocar, le va a dar la mano o algo, lo toca a él y él como sí tiene una suela que le permite descargarse, entonces su carga la descarga por ahí y por eso pasa de esa manera. O si usted toca una puerta metálica, una reja, algo que esté conectado a tierra, pues inmediatamente se descarga si él es un material medianamente conductor, ¿no? No necesariamente tiene que ser conductor, pero bueno, entonces toca usted la nevera, la estufa, bueno, materiales metálicos, la puerta del carro, bueno, en fin, toda una cantidad de cosas. Eso, por ejemplo, los carros también sucede lo mismo, porque los carros están en contacto con el suelo, con las llantas. Entonces, si usted dentro de su carro se carga cuando va y se baja y tiene la suela de sus zapatos, como le estoy diciendo, de esa manera, queda aislado y usted cuando mete la llave, ¡juengue! Toma tu corrientazo o toca la estructura metálica del carro, toma tu corrientazo. ¿Por qué razón? Pues se está descargando por eso, porque el tipo de suela que usted utiliza. Entonces, olvídese y quítese esa idea de que es que yo sí tengo mucha energía y ni siquiera sabemos qué es el concepto de energía, ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces, bueno, todos esos fenómenos eléctricos se empezaron a ver en la naturaleza y eso fue Tales de Mileto quien empezó a manejar el concepto de lo que era la carga eléctrica. Luego empecemos a ver un poco más de historia y digamos que el médico William Gilbert en los años 1500, 1600 más o menos, fue el que empezó a utilizar el término eléctrico para este tipo de fenómenos, ¿no? De atracción, de repulsión, de ese tipo de cosas. Y él fue el que empezó a trabajar y a diferenciar lo que era la electricidad de la electrónica, ¿sí?
la electricidad de la electrónica. Aquí voy a ponerles ya parte del texto para que nos demos cuenta de lo que estaba hablando. Aquí está. Y hablemos también un poco sobre el señor Benjamin Franklin, que en 1752 fue el que empezó a determinar, y gracias a él es que él empezó a decir que habían dos tipos de carga, las cargas positivas y las cargas negativas, ¿sí? Él fue el que empezó a decir que existían dos tipos de carga, y dijo cargas positivas y negativas. En 1883, Michael Faraday, que es un físico muy relevante en muchas cosas de la electricidad, fue el que manejó el cuento de la electrólisis y empezó a manejar lo que era la electricidad y los diferentes, el concepto de la materia. Descubrió la producción. Es decir, Michael Faraday fue el que empezó a hacer cómo generar energía eléctrica. Eso lo hacía a partir de un pequeño, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Generador, ¿sí? Un pequeño generador. Michael Faraday fue el que encontró de alguna forma que cuando una carga se está desplazando, alrededor de esa carga se genera un campo magnético y que si yo pongo ese campo magnético alrededor un conductor, pues ese conductor me induce una corriente en él y entonces empezó a tratar de hacer la producción de energía. Maxwell, Jean-Claude Maxwell, ya en los años 1861-65, fue el que dio toda esa teoría del electromagnetismo, ¿no? Toda esa teoría del electromagnetismo. Pero él solamente lo puso como teoría, no lo pudo demostrar, no había cómo demostrarlo. Y ya vino acá el señor, se me olvidó el nombre de este joven, bueno, ¿cómo es que se llama este man? El señor Maxwell, quien ya empezó como a asociar una serie de cosas que había hecho Faraday, que había hecho Ampère, que había hecho, bueno, todos ellos, y centralizó todo eso en esto que llamamos electromagnetismo. Mire, aquí pongo una cosita de ámbar, mire, un collar de ámbar, ¿no? Para los que no le digan, eso es como una roca transparente de color ámbar. Eso es como chistoso, pues de color ámbar, pero obviamente que sí, ¿no? Por eso ahí viene el nombre de ese color, pues que es como un amarillo, como quemado, no sé cómo decirlo. Y estas piedritas son las que, gracias a esto, desde aquí viene el origen y el concepto de lo que son cargas eléctricas, gracias a Tales de Mileto, ¿no? Hablemos un poco más también del cuento de los rayos, ¿no? Los rayos fue el primer, digamos, fenómeno eléctrico que se presentó y el cual empezamos a estudiarlo. Y de ahí se inventó el famoso pararrayos, el señor Benjamin Franklin, ¿no? Los rayos, específicamente, se generan a partir de también lo mismo, de que la atmósfera y que específicamente las nubes, los comunilingüis, que se llaman eso, que son esa especie de goticas pequeñitas de lo que está hecho una nube, ¿no? A propósito, ¿alguien de ustedes ha tocado una nube? Neblina, neblina moja. Exactamente. Sí, señor, hay gente que dice, no, yo nunca he tocado una nube. Claro que las nubes son la neblina. Cuando yo digo que hay neblina es porque las nubes se cayeron. Hay gente que se me ríe cuando diga eso. Sí, eso pasa. La neblina es una nube. Y hay gente que me dice, ¿en qué estado se encuentra una nube? ¿Líquido, sólido, gaseoso o plasma? Que son los cuatro estados de la Plasma. materia. No, las nubes están en un estado entre extraño. Porque verán, ¿cómo es que se forma una nube? Cuando, si usted pudiera analizar lo que le voy a decir, todos los gases son invisibles, no se ven, porque las partículas están tan separadas que no se ven. Entonces, si una nube estuviera en estado gaseoso, no se viera, pero no está en estado gaseoso ni tampoco está en estado líquido. Está de la siguiente manera. Si ustedes han puesto a hervir agua, que yo creo que eso lo han hecho varias veces, ustedes se dan cuenta que empieza a salir un vapor de agua, ¿no? Le decimos. Y ese vapor de agua, si usted lo toca, eso moja. Y además que quema, porque el agua está caliente, pues. El vapor de agua, específicamente, que eso se ve como una especie de nube, es una mezcla de gas
del agua está en estado gaseoso y de las pequeñas goticas que el gas se lleva. Esas pequeñas, minúsculas goticas eso es lo que uno alcanza a ver. Como suman tantas goticas pequeñitas, usted ve la nube de color blanquito, pues así que parece como algodón. Y las personas que les han enfrentado ante la neblina es eso, esa es la nube, eso es un estado entre líquido y gaseoso, porque es una mezcla de un gas con unas pequeñas goticas, y eso moja, eso moja. Entonces pasa lo mismo con el cuento de las nubes. Entonces la nube lo que pasa es que está tan arriba y llega hasta un determinado punto y se queda ahí, se estabiliza, pero debido a la fricción y el movimiento de ellas empiezan a cargarse y se cargan de tal manera que en un momento determinado, ahí sí, rompen el aislamiento de la atmósfera y la atmósfera se convierte en plasma y conduce y toma tu rayo. El rayo es cuando la atmósfera se pasa de su estado gaseoso a estado de plasma, donde significa estado de plasma que el gas se ionizó y por lo tanto se vuelve conductor y toma tu descarga. Eso es lo que sucede y por eso se generan los rayos. Ahora, nosotros aquí en Pasto, nuestra región es muy seca. Este lugar aquí donde nosotros vivimos es muy seco y por eso casi no hay rayos. Yo me acuerdo, pues como les digo, la ignorancia es atrevida y hay que dejar a las personas que hablen y uno dice, bueno, dejémoslo así, pues porque qué más. Las personas que han ido a Cali, a Popayán, a Tumaco, son regiones muy húmedas, el ambiente es muy húmedo. Putumayo. ¿Qué es el Putumayo, por ejemplo? Bueno, yo el Putumayo sí no conozco, pues, pero son regiones muy húmedas. ¿Qué significa muy húmeda? Que hay mucha agua en el ambiente, hay mucha agua en el ambiente. Y esa humedad hace que sea mucho más fácil convertir la atmósfera en plasma. Y es por eso que usted siente rayos que caen cerca, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo, cuando estaba estudiando en la universidad, estábamos jugando un partido y empezó a llover, porque es que la forma en que llovía en Popayán es una cosa de locos, ¿no? O sea, empezaban a caer unas gotas grandísimas y en menos de 3 minutos ya usted tenía que salirse a escampar, porque si en menos de 2, 3 minutos usted se pegaba una lavada ni la porque de una caía esa lluvia tan impresionante, durísimo y además cosa que yo aquí muy rara vez veo. Acá la lluvia de aquí es como medio suavecita, ¿no? Es muy raro que llueva fuerte y menos con tormenta eléctrica, ¿no? Es muy raro verla. En cambio, ya estábamos jugando ese partido y estaba en tormenta eléctrica y ¡blum! Cayó un rayo ahí a cuestión de, yo diría que estaba como a unos que 15 metros, 20 metros de ellos, ¿no? Un poco más, de pronto 50 metros. Y ¡blum! Y yo sentí, pues uno siente el campo magnético, uno le pasa inclusive hasta cierta corriente. Y dije, ¿qué pasó? Cuando yo fui a ver, ya los dos compañeros estaban en el piso y muertos porque el rayo los electrocutó de alguna manera. Eso pasó inclusive con dos jugadores del Cali también hace rato, y no ustedes se acuerdan de Carepa Gaviria y de, creo que el otro se llamaba, no me acuerdo cómo es que se llamaba el otro pelado, también estaban entrenando, y hoy en día por eso está prohibido que cuando apenas empieza a llover y hay tormenta eléctrica, a guardarse, porque si no existe la posibilidad de que haya riesgo de que alguien se muera por este tipo de cosas, ¿no? Córdoba, creo que era que se llamaba, Giovanni Córdoba, creo que se llamaba el otro pelado, el jugador de Cali que se murió por ese accidente. Entonces, bueno, también pasó en la universidad, como les digo, y pasa eso con frecuencia. Es muy complicado esa situación. En cambio, acá, yo, por ejemplo, me acordaba en el colegio que a mí me enseñaban que hay una diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido, y usted puede calcular con esa diferencia en qué parte cayó el rayo. Y yo siempre que estaba aquí en Pasto contaba más de 5 segundos la diferencia entre el relámpago y el trueno, ¿sí? Y lo podía, y siempre contaba más de 5. En cambio, yo intentaba hacer eso en Popayán, no alcanzaba a contar ni uno, sino que uno veía el relámpago y ¡blum! De una vez el trueno. O sea, eso era ahí. Y constantemente, cuando habían esas tormentas eléctricas, uno tenía que salir a la calle y darse cuenta de que a ver qué árbol fue el que se cayó, donde era impresionante. La energía se iba porque, pues, lógicamente, por la intensidad tan alta del campo eléctrico, se disparaban muchas protecciones que tenían
los transformadores de las cuadras y bueno, toda una cantidad de cosas. Disparaba muchos elementos por el campo eléctrico tan fuerte que genera, ¿no? Eh, eso. Entonces, esos rayos son bien particulares y pues muy peligrosos, ¿no? Bueno, sigamos con más conceptos. John Thomson fue el que descubrió el electrón, ¿no? El señor Thomson fue el que descubrió el electrón. No lo vio, pero sí entendió que era algo que giraba alrededor de un núcleo. Y ahora el problema es entender cómo giraba, ¿no? Porque el señor Thomson pues dijo que giraba en circunferencia, el señor señor Thomson dijo que giraban como en elipses, el señor Bohr dijo que eran circunferencias. Bueno, estos son modelos, pero la verdad hasta hoy no podemos ver un electrón, no se puede verlo, ni siquiera sabemos si son esas bolitas que nos imaginamos, pero solamente sabemos que es como una especie de energía que hay ahí, pero ni siquiera sabemos qué forma tiene porque no lo podemos ver. Robert Millman fue el que cuantificó cuánto es la carga de un electrón, que si ustedes no lo tienen presente, pues ese es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs, y él fue el que midió esa parte. Hablemos un poquito de energía antes de esto, ¿no? No quiero mostrarles pues el texto porque no me quiero adelantar, pero alguno de ustedes aquí en la sala sería capaz de definirme qué es energía? Es bien complicado definir energía, ¿no? Por eso era que yo cuando utilicé por primera vez el término me pareció que es un poco complejo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, lo usamos tan del común, verán muchachos, ¿no? Eh, ¿Sabe cuándo alguien también, cualquier profesional, cualquier persona, se nota que tiene conocimiento de verdaderamente lo que está hablando cuando es capaz de definir cosas tan básicas como esas, ¿no? Si yo, si usted sabe definir algo que usted tiene, digamos, claro en su cabeza, entonces usted puede determinar y darse cuenta de que esa persona sabe de lo que está hablando, y sabe definir adecuadamente el término. ¿Sí? Deme un segundito, por favor. Profe, está teniendo problemas con su audio. No, espérate un momentico, que es que estaba aquí resolviendo un problemita. Ya vuelvo, deme un segundito. Listo, bueno. Entonces les decía, ¿cómo denotar eso, no? Que a veces, cuando usted tiene bien claro el concepto, es capaz de definirlo sin ningún problema. Es capaz de definirlo sin ningún problema. Entonces, bueno, yo les digo energía. Pucha, pero energía lo maneja usted a diario. Por ejemplo, dice, vamos a hablar Milo, que yo no sé qué, que la energía que te pone bien, yo no sé si estoy diciendo el eslogan adecuado, pero, o por ejemplo, dice que Vive 100, que usted se toma un Vive 100 y le da energía. ¿Mm? O si estábamos en clases físicas, llegaba algún pelado y todo ahí, todo moviéndose bastante y como que frotándose las manos y moviéndose para un lado y para el otro, y dicen, uy, Esteban, qué energía que tiene, ¿no? Y a mí que ese término es como tan del común, pero qué complejo definirlo. Yo por lo menos para mí me parece muy complejo, ¿no? No es una cosa tan fácil. Pero entonces vamos a empezar a hacer nuestras aproximaciones de la definición de energía de esta manera. Si lo vamos a hacer como, ¿por qué razón? ¿Por qué es tan complejo definir energía? Porque no es un estado físico de la materia, ¿no? Para nosotros es fácil definir qué es, que yo le diga a usted algo, por ejemplo, le digo la leche. La leche está en estado sólido, líquido, gaseoso o plasma. Entonces usted fácilmente me va a decir, listo, la leche de una vaca está en estado líquido.
Si yo le digo que le paso un pedazo de oro y usted le digo, este oro está en estado sólido, líquido, gaseoso o plasma, usted tranquilamente me dice está en estado sólido. Si yo le muestro un globo de helio y le digo que me diga en qué estado se encuentra lo que está dentro de ese globo, usted tranquilamente me dice que está en estado gaseoso. Y si yo le digo cómo está el estado de esos tubos que anteriormente iluminábamos nuestra universidad, esto ya los cambiaron, esos tubos larguitos de color de luz blanca que emitían, allá adentro el estado de la materia está en estado de plasma. ¿Listo? Entonces uno fácilmente puede identificar si tiene conocimiento. Algunas veces usted dudará, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el mercurio, que es un metal, no está en estado sólido, está en estado líquido. Y de hecho es el único metal que está en la naturaleza en estado líquido. Bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero como la energía no es un estado físico real, no es un estado de la materia, no es ni siquiera una sustancia intangible, tampoco es bien complicado definirla. Y es que yo particularmente siempre la definición, cuando alguien me pregunta qué es energía, yo lo defino como se define en física. Y como se define en física es esa capacidad que tiene un sistema o algo para realizar un trabajo. Si ve que ahí llamamos entendiendo un poco eso. ¿Qué es energía? Es esa capacidad que tiene algo, un sistema, o usted, si está hablando de una persona, para realizar un trabajo. Entonces, por ejemplo, mire, cuando yo le dije, mire, ese muchacho llegó con una energía impresionante, es que yo lo puedo poner a correr, a cargar cosas, a hacer trabajos, pero no mentales, ¿no? Sino trabajos físicos, por supuesto. Ahí está con alta energía. Si ven, ahí ya más o menos vamos aclarando, ¿no? Es esa capacidad para realizar un trabajo. Es una magnitud escalar que se asigna normalmente a un estado de un sistema físico, y eso que normalmente es, porque hay varias clases de energía, ¿no? Realmente es una abstracción matemática, ¿no? De cada una de las propiedades de los sistemas físicos. Yo, por ejemplo, cuando ustedes alguna vez, si es que vieron física, digamos, si estudiaron el péndulo, ahí dijeron que hay dos tipos de energía que se convierte. Cuando usted coge el péndulo, lo eleva hasta una cierta distancia y antes de soltarlo, él tiene energía potencial. ¿A qué se refiere? Que debido a que usted cogió la bolita hasta un lado antes de soltarla, gracias a que usted le cambió la posición en la que estaba en su estado de inercia, usted al moverlo le hizo que esa esferita, ese péndulo, ganara una cierta energía por la posición. Y usted al soltarlo, porque ya no está en su lugar de reposo, esa energía que estaba que era energía potencial, se convierte en energía cinética. ¿Qué quiere decir energía cinética? Que depende del movimiento. O sea, depende del movimiento. Cuando pasa por su punto de reposo, en ese punto de reposo, la energía potencial es cero, pero la energía cinética es máxima del péndulo. Y luego cuando llega otra vez hacia el otro lado y allá se detiene, en ese momento en que se detiene, toda la energía se convirtió en potencial y la energía cinética se vuelve cero otra vez. Eso sucede como el carrito de la montaña rusa, ¿no? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que es eso, ¿no? Ese cambio de las energías. Si alguien se ha subido en esa montaña rusa típica que viene acá en la ciudad de Pasto, el carrito de la montaña rusa no tiene motor, ¿cierto? No tiene motor. Eso es un carro que se mueve por una serie de rieles, pero no tiene motor. Él funciona con la energía que le da cuando usted, no sé si se acuerdan, lo primero que el señor, es más, hay un señor que le empuja el carro ese, ¿no? No llega y se sube, no, es que esa vaina a mí me da miedo, la verdad. Yo no soy de las personas que me gustan esas sensaciones. Pero esa parte inicial sí que es la más molesta para mí, cuando uno empieza y el señor lo mueve y luego cuando ya lo pone cerca de una especie de cadena, esa cadena es lo que lo impulsa a subir al carrito, lo va subiendo y eso se mueve horrible y lo sube hasta la parte más alta, de hecho, de la montaña rusa. Ahí, ¿qué está haciendo? Dándole al carrito energía potencial, porque de ahí en adelante no hay un motor que lo empuje.
pues sí hay una parte de las ciertas montañas rusas que hay una cadenita que lo ayuda a empujar porque a veces pues se queda sin la energía suficiente y eso depende de cuántas personas estén subidas en el carro y si hay muy gorditos o muy flaquitos, porque depende de ese peso. Entonces el carrito llega hasta el punto más alto y ahí llegó a alcanzar su máxima energía potencial y él empieza a dar como una curva y luego viene ¡fran! La primera bajada y esa energía potencial que tiene el carro en ese momento se convierte en energía cinética que hace que se produzca ese movimiento y luego vuelve otra vez y hace dos o tres eh, bajadas y subidas de esa manera, ¿no? Entonces es eso, los tipos y ejemplos de energía están la energía cinética que depende es de el movimiento, la energía potencial que depende de la posición y la energía, las otras dos que son la energía química que depende de la composición química como tal, que esa normalmente esa energía química, por ejemplo, usted la ve en las baterías, ¿no? Si usted se da cuenta, las baterías están hechas a partir de, de mezclas de dos productos químicos. Creo que si no estoy mal, depende de algunas, hay ácido sulfúrico y tiene un par de placas, si no estoy mal, la una es de cobre y la otra es aquí estoy hablando de algo que desconozco, entonces no me acuerdo, son dos placas que tiene allí de materiales conductores y dentro de eso hay un ácido y eso produce que el ácido lo ioniza y entonces para un lado se van cargas positivas, para el otro lado se van cargas negativas y se produce esa diferencia de potencial que es lo que usted permite que la batería pues genere una corriente eléctrica. Esa es energía debida a la composición química. Y la cuarta y más común que la que nosotros vamos a manejar es la eléctrica, la energía eléctrica. La energía eléctrica es debida a la diferencia de potencial entre dos puntos. Cuando usted tiene una diferencia de potencial entre dos puntos, usted puede generar corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, bien interesante este asunto. No sé si hay alguna duda, por favor, alguna pregunta que tenga, me lo dicen y con mucho gusto lo resolvemos. Entonces les decía, miren, la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Así es como me gusta definir la capacidad para realizar un trabajo. Cuando usted tiene mucha energía es porque quiere como correr, trotar, bailar y hacer lo que quiera. Eso es, realizar un trabajo. Hacer trabajo se refiere a eso, a movimiento, a generar algún tipo de cosas. No es un estado físico real, no es una sustancia, es una magnitud escalar que se le asigna al estado de un sistema físico, es una herramienta o abstracción matemática de una propiedad de sistemas físicos. Y los ejemplos, energía cinética debido al movimiento, energía potencial debido a la posición, energía química debido a la composición y la energía eléctrica debido a la diferencia de potencial entre dos puntos. Se genera esa energía eléctrica. También hablamos de energías renovables, ¿sí? Y aquí a veces tenemos unos conceptos errados, ¿no? Una energía hidroeléctrica es renovable. Lo que pasa es que hace mucho daño por otros aspectos, pero no es que sea mala, ¿no? Porque dicen, no, ¿ustedes creen que el agua en el mundo se va a acabar? Pues no. Y ustedes dicen, ay, entonces, ¿para qué cuidamos el agua si tenemos tanta agua? Es que el problema no es que se acabe, sino lo que se acaba es el agua pura, ¿no? Purificar el agua es complicado, porque agua hay hartísima en el mar, pero vaya, quítele las sales, es muy complejo y muy costoso sacarle la sal al agua. Entonces, ese es el problema realmente, el daño que producen las energías al hacer, por ejemplo, mire, cuando usted va a crear una planta hidroeléctrica, lo que tiene que hacer es una represa en primera instancia y represar el agua, ya saben lo que cuesta, ¿no? Acuérdense de Hidroituango, lo que ha costado represar el querido río Cauca, hermano, y eso, todos los problemas que han tenido allá, porque hasta pues se han robado la plata porque han hecho mal los cálculos. Imagínense esa fuerza, esa energía que tiene el río Cauca en ese punto, es grandísima. Yo no sé si alguna vez alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo, cómo es de fuerte esa energía que tiene ese río. Entonces era muy difícil hacer esa represa. Era bien complicado. Y sin embargo, pues bueno, se atrevieron a hacerlo y bueno, ahí siguen todavía perdiendo platita. Pero la energía hidráulica es una energía renovable. El inconveniente que se tiene con la energía hidráulica es, como le digo, hacer esa represa. Al hacer la represa, usted tiene que llenar de agua un poco de terrenos que hubiera podido utilizar para la agricultura, para el ganado, para hacer quién sabe qué más cosas. Y entonces lo está utilizando en otras cosas que no son. Y la otra situación es que se consume muchos combustibles fósiles.
Y bueno, eso genera otro tipo de cosas, pero no es, decir, renovable. La eólica, pues es generada por el aire, la geotérmica generada por calor, y normalmente geotérmica, calor de la tierra como tal. La energía renovable también está de la que nosotros podemos capturar a través de los rayos del sol. Ellos sí, cuando esos rayos del sol se inciden sobre materiales semiconductores, diodos semiconductores, pues podemos generar a través de las celdas fotovoltaicas, podemos generar, ¿qué les digo? Un segundito que tengo una llamada, ya vuelvo, denme un segundito. Listo. Bueno, entonces les decía, las energías específicamente, la energía renovable como tal, está la eólica, la geotérmica, la hidráulica, la solar, hablaba de la solar específicamente, de que usted hace incidir los rayos del sol, es que lógicamente, pues ustedes deben tener en cuenta que la luz, y de hecho la que produce el sol, eh, es una onda electromagnética, ¿no? Que la tienen que tener claramente. Y ella, a través de la luz, van con ella asociadas a una partícula elemental portadora de energía que se llaman los fotones. Y los fotones transfieren energía. Y cuando usted hace llegar o incidir sobre una juntura de materiales semiconductores, que pueden ser diodos o pueden ser este tipo de cosas que nosotros normalmente llamamos celdas fotovoltaicas, inciden esos fotones, hacen que ganen cierta energía los electrones, así como decía uno de sus compañeros de la capa de valencia, lo saquen de la capa de valencia y lo pasen a la capa de conducción, y entonces se generan como electrones libres y hace que se genere una corriente. Eso es lo que hace la energía solar. En el caso de la eólica, lo que hace es que mueve una turbina, y al mover esta turbina tiene un electroimán que está metido dentro de un imán permanente, y al haber ese cambio de campos electromagnéticos se produce una corriente a través de ese electroimán. Pues no es electroimán, no es una bobina en realidad, porque el pues no, en este caso no es que genera una corriente y produzca un campo magnético, sino que es al revés. Genera un campo magnético y dentro del cable se genera una corriente, no es al revés, no es electroimán, disculpen ahí. La geotérmica es que, si ustedes saben, si se van metiendo hacia la parte interna de la Tierra, pues es más caliente, ¿no? Es mucho más abrigado, digámoslo así, para no crear de pronto término poco, ¿sí? Y la parte de la termoeléctrica, pues ahí estamos hablando que las termoeléctricas ellos a través de los rayos del sol y una serie de espejos concéntricos los ponen en un lugar y ponen a calentar agua, y eso lo que hace es hervir, y cuando hierve tiene un vapor de agua, y ese vapor de agua hace mover una turbina, y esa turbina al moverse genera energía eléctrica por lo que les decía, el cambio. Y la energía nuclear también de fusión, que esa sí es delicada, pero que es bien interesante, ¿no? Cuando usted desbarata un átomo, cuando usted hace incidir una partícula sobre un átomo y lo desbarata, la energía que se libera por esa cuestión que se llama la fusión es muy grande, es muy grande. Y ese proceso generado en cadena, usted lo puede, controlado, por supuesto, con materiales que tengan esa propiedad, que normalmente pues lo utilizan, se hace incidir y bueno, se genera energía a partir de eso, pero pues esa energía es bien delicada, ¿no? Bien peligrosa, pues. Entonces, ¿cuáles son las energías no renovables? Las energías no renovables, si son, por ejemplo, el carbón,
las centrales nucleares, porque digamos, la energía nuclear de fusión sí es renovable. Lo que no es renovable es las centrales nucleares, porque las centrales nucleares sí hacen desaparecer la materia, ¿no? Hacen, digamos, la desbaratan y ya no se puede volver a reunir lo que era, ¿no? Entonces, el carbón, cuando usted quema el carbón, ya no se puede volver a obtener carbón. Ya el carbón es lo que hay y no hay más. El gas natural del petróleo, por ejemplo, el GLP que utilizamos en nuestras cocinas, ese también ya se acaba y se acaba. En algún momento se va a acabar. El petróleo se va a acabar en algún momento y ya no vamos a poder generar más. Entonces, en un momento determinado se acaba el petróleo y bueno, ya toca buscar otras. Eso es no renovable, ¿no? No se puede, no podemos generar petróleo, no podemos generar carbón, no podemos generar, rearmar los residuos a partir de las centrales nucleares. Entonces ahora sí queda mucho más fácil hacer la definición de lo que es electricidad después de haber entendido esos conceptos y espero, no sé si hay alguna duda, por favor en cualquier momento me interrumpen, ¿no? Porque es que eso de andar preguntando y quedándome callado, no sé, me parece como perder el tiempo. Si alguien tiene una duda, por favor en cualquier momento me interrumpe sin ningún problema. Si no tiene micrófono, como me imagino que sucede con algunos compañeros, pues me escriben en el chat y con gusto yo les resuelvo su duda. ¿Cómo podríamos definir electricidad? Como un fenómeno físico que tiene origen en las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos. Volvamos a repetir. Es un fenómeno físico que tiene origen en las cargas eléctricas. Mire, es un fenómeno físico que tiene origen en las cargas eléctricas. ¿Qué es carga eléctrica? Propiedad intrínseca de las partículas subatómicas, es decir, esa carga positiva y esa carga negativa es la que da origen a todos los fenómenos eléctricos. Y cuya energía, ¿y qué es energía? Ya hablamos que es energía, es esa capacidad para realizar un trabajo, es esa magnitud que le damos a los sistemas físicos y que se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos. Yo voy a poner aquí la siguiente hojita y es donde estoy leyendo esto, mire. Es un fenómeno físico que tiene origen en las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos. ¿Cuáles son los fenómenos mecánicos? Los fenómenos mecánicos es que cuando usted hace incidir la electricidad sobre un dispositivo, él se mueve. Háblese de ventiladores, de motores, como el carro, en fin, todo este tipo de cosas. Bueno, todo lo que ya conocemos. Motores de combustión, motores eléctricos, motores, todo este tipo de cosas. Esos son fenómenos mecánicos, es decir, que tienen que ver con movimiento. Térmicos. ¿Sí? Un fenómeno térmico debido a la electricidad. ¿Quién me dice? Bueno, no les voy a decir, pues la plancha, la estufa, la plancha, exacto, muy bien. ¿Sí? Los secadores, las planchas para el cabello que utilizan las niñas, todo este tipo de cosas. Bueno, luminosos, pues ni se diga. Los luminosos, los más comunes son los bombillos incandescentes hechos a partir de tungsteno en un material al vacío, que lo que hace usted es que cuando empieza a incidir demasiada corriente por un material, él al principio empieza a emitir calor, después de que le sigue aumentando, empieza a emitir luz. De hecho, usted ha visto la resistencia que cuando la pone en bajo, él emite calor, pero no luz. Luego empieza a subirle más, la pone en medio o en alto, él empieza a emitir luz y ya se ve la luz que emite, pues inicialmente es rojita, porque se empieza con la parte más baja del espectro lumínico, que es los rayos infrarrojos, y después empieza a emitir rojo. Y si usted pusiera más y más y más, empezar a convertirse en naranja y después de naranja en amarillo y después de un amarillo, pues empieza todo el espectro luminoso, ¿no? No confundir este fenómeno eléctrico luminoso con lo que se produce en las lámparas fluorescentes compactas ni con los fenómenos producidos por la iluminación LED, ¿no? Porque es diferente, ahí es un poco diferente el fenómeno. Hablamos de las lámparas fluorescentes, hablamos de los bombillos incandescentes, ¿no? Y los químicos son esos que les acabo de decir, lo que se produce dentro de una batería, de un carro, por ejemplo, o dentro de las pilas que usted compra en el mercado normales, que pueden ser recargables o no recargables, bueno, en fin, ese tipo de cosas. También la electricidad es una rama de la física que estudia todas las leyes que rigen el fenómeno y la rama de la tecnología que se usa en aplicaciones prácticas.
¿A qué me refiero con eso de la rama de la física que estudia las leyes? Pues cuando vamos a hablar de electricidad, pues ustedes ven, bueno, ustedes no ven, pero muchos de las ingenierías estudian la electricidad y el magnetismo. Eso se llama física 3 normalmente. Entonces es una rama de la física que estudia todos los fenómenos eléctricos. Se origina por las cargas eléctricas en reposo o en movimiento, y eso es así. Nosotros en física estudiamos las cargas en reposo para ciertas cosas y las cargas en movimiento para ciertas otras. ¿Listo? Bueno, creo que por ahí no hay dudas o no hay problemas. Bueno, veamos el átomo, ¿no? Veamos el átomo, que es constitutivo de la materia y que de alguna manera, pues como vuelvo e insisto, aquí está el átomo, el modelo de Thomson, que era este elíptico, y este está el modelo de Born, que es ese modelo que es como el más aproximado como para entender más fácil las cosas, ¿no? Pero ya sabemos que ninguno de los dos modelos, así no son los átomos, mejor dicho, así no son. Eso hay ¿cómo decirlo? Es muy, muy complejo definirlo, pero es muy fácil entenderlo si hablamos de esto, los niveles de energía, entendiendo que los niveles de energía, hablemos de la mecánica cuántica, de la física cuántica, pues que estos niveles se dan por cuantos, es decir, por discretos, por pasos, no es continuo, y entonces tiene una serie de niveles que cumplen con ciertas condiciones, ¿no? Y el número de niveles depende del número de electrones que tenga el átomo. Por ejemplo, si hablamos del átomo sencillo como es el hidrógeno, por ejemplo, pues solamente tiene un electrón y pues tiene solo un solo nivel de energía. Pero si ya hablamos de materiales como el oxígeno, como el silicio, pues ya tiene 3 niveles de energía porque ellos tienen una cierta cantidad de electrones y bueno, pues recuerden que en la primer nivel debe haber 2 electrones, en el siguiente 8 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces entender claramente qué es el electrón, qué es el protón y qué es el neutrón, que son las partículas subatómicas. Esas son las partículas subatómicas, ¿no? En este tipo de cosas empecemos a ver algunas y veámoslas acá, algunas de las aplicaciones prácticas que se dieron con el fenómeno eléctrico. Ahí está específicamente la primera aplicación práctica de la electricidad, la hizo el señor Samuel Morse en 1833, que revolucionó las telecomunicaciones, inventándose el famoso telégrafo, y lo hacíamos a través de las comunicaciones, de que las letras se reemplazaban por puntos y líneas, y ese es el famoso código de Morse que se utilizó como el telégrafo. En esos tiempos, qué interesante que hubo esa forma de comunicación, ¿no? Bien rústica, pero bien interesante. La generación masiva de electricidad, para que llegara esa electricidad a nuestras casas, empezó a finales del siglo XIX, estamos hablando casi en 1880, 1890, cuando empezó a utilizarse para el uso de la iluminación de las casas y de las calles. Inicialmente fue para la iluminación, porque no había dispositivos eléctricos, en ese momento no había ni planchas, ni estufas, ni nada, lo único que había era un bombillo, y lo que hacía pues era pues iluminar las casas y las calles. Sí, eso fue la primera parte masiva. El señor Nikola Tesla, vaya qué hombre tan interesante, descubrió el principio de los campos magnéticos rotatorios en el año 1883 y con eso se basó para hacer las primeras máquinas de corriente alterna, ¿no? Y esa fue una de las primeras peleas que sucedieron, ¿no? Y era que, ¿cómo hacemos? ¿Generamos corriente continua o alterna? Y ahí empezaron unos debates complicados y eso es bien interesante, pero bueno, no es el momento de hacerlo, pero al final terminó ganando Tesla con la generación haciendo, y al encontrar que los campos magnéticos rotatorios generaban energía, entonces a partir de eso fue que pudo generar corriente alterna, ¿no? Y se dio cuenta que la corriente alterna era mucho más fácil de transportar, de regenerar, de, bueno, hacer un poco de cosas que fueron bien interesantes. Hablemos ¿cómo le explico?
hablemos de una anécdota interesante entre los dos señores que querían generar la pelea entre la corriente continua y la alterna. Y es que el señor Tesla decía que él iba a producir corriente alterna y la iba a transportar a grandes valores de corriente alterna, digamos, grandes voltajes, y los iba a regar por cables a través de una ciudad. Y el señor que estaba en oposición con el cuento de la corriente continua dijo, este señor lo que nos quiere es electrocutar. En ese tiempo, pues los cables que están en la calle no existían, ¿no? Y la gente pensaba que si ponían esos voltajes tan grandes, que yo no sé si ustedes entiendan que los voltajes, por ejemplo, de media tensión, estamos hablando de 13.200 voltios, y esos cables están dentro de la ciudad, y son 13.200 voltios. Bueno, por fuera sí tenemos 34.000, 45.000 voltios, que es lo que se transporta, esas torres grandotas de energía que vemos cuando estamos viajando, y esos cables que atraviesan, esas son las torres de energía que transportan voltajes elevadísimos, pero no nos electrocutan, ¿no? No pasa nada. Ese era el temor que tenían las personas cuando decíamos, no, es que si hacemos la generación masiva de energía alterna, pues eso vamos a terminar electrocutados todos, y no, miren, ganó el señor Nikola Tesla con su cuestión. La electrostática y la electrodinámica maneja específicamente todo lo que tiene que ver cargas en reposo y campos magnéticos en reposo, ¿no? La electrostática tiene que ver con todas las cargas en reposo, mientras que la electrodinámica cuando están en movimiento. Aquí, por ejemplo, vemos esto que es un campo eléctrico que se genera a través de tener dos partículas puntuales, positiva y negativa, donde se ve una fuerza de atracción, y estas son las líneas de campo eléctrico. Y pues eso se genera a partir de esto. Y esto lo descubrió Coulomb y encontró que a través de la ley de Coulomb encontró la fuerza que se genera entre dos cargas puntuales. Si están separadas a cierta distancia, dijo que esa fuerza de atracción es una repulsión y bueno, la calculó, ¿no? El electromagnetismo es que avanzamos con la teoría física que unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos. Esto nos sirve para comprender lo que es la inducción magnética. ¿Qué quiso decir con esto? Lo que pasa es que al final del asunto, cuando todos estos físicos empezaron a darse cuenta de ese concepto de electricidad y magnetismo, habían algunos de ellos que querían separarlos y no se puede. No se puede separar el concepto de magnetismo con, con electricidad, no se puede separar, debido a que son dos fenómenos que se deben a la misma causa, la carga eléctrica. Si usted la tiene, la carga eléctrica quieta, se genera un campo eléctrico, y si lo pone a mover, se genera un campo magnético. Entonces eso está pegado, no se pueden separar las dos cosas de una sola. ¿Sí? Vamos a definir dos conceptos bien importantes, que son el potencial eléctrico o voltaje y la corriente eléctrica. Yo, esto antes de seguir, me voy a poner a ver si alguien es capaz de definirme diferencia de potencial, fuerza electromotriz eh, potencial eléctrico o voltaje, si me lo puede definir de alguna manera. No sé si alguien me puede definir. Iniciemos con voltaje, si alguien me puede definir qué entiende por voltaje. ¿Nadie? Bien, Fernanda, muy bien. Pues esa es la verdadera definición, ¿no? De eso, de lo que es voltaje. Es una, o fuerza electromotriz la que permite mover las cargas eléctricas. Sí, eso es. Es una manera bonita de definirla, diría yo, ¿no?
Sí. Pero es un poco más complejo si yo lo digo a nivel físico, ¿no? ¿Sí? Deme un segundito, ya vuelvo, un segundito. Listo. Bueno, entonces, lo que Fernando nos dice es completamente cierto. Es decir, esta es una forma bonita, fácil y sencilla de entender qué es la fuerza electromotriz, voltaje, diferencia de potencial o potencial voltaico. Es eso, es esa fuerza que nos permite mover una carga eléctrica de un punto A a un punto B. Eso es completamente cierto. Pero hay una situación. Sí, quedémonos con esa concepción, pero hablemos de más como de la parte física para que ustedes entiendan un poco lo complejo que es definir potencial, diferencia de potencial. Cuando hablamos de diferencia de potencial, estamos hablando de diferencia de potencial eléctrico. Diferencia de potencial eléctrico nos referimos a qué es el potencial eléctrico. Cuando vamos a hablar de potencial eléctrico, específicamente hablamos de ese trabajo por unidad de carga que hace una fuerza cuando quiere traer una carga positiva desde el infinito hasta el punto de análisis. Se man de qué está hablando, dirán ustedes. Es muy complejo, la verdad, ¿no? No es tan fácil de definir. Físicamente es un poco complicado. Eso es potencial eléctrico. Yo voy a rayar un poco acá para poder mirar. Voy a introducir aquí una hojita nueva acá. Listo. Aquí hacer unas rayas. Voy a tratar de explicarles de la mejor manera lo que es potencial eléctrico. Verá. Potencial eléctrico quiere decir, si yo quiero medir el potencial eléctrico en este punto, disculpen que no me sale muy redondito, porque ya estoy manejando con un mouse, digamos en este punto, yo quiero medir en este punto yo evalúo la carga que hay aquí en este punto. Y lo que hago es evaluar el trabajo que costó traer esta carga desde el infinito, esa fuerza que generó desde el infinito, yo voy a poner el infinito por acá, al infinito hasta acá, hubo una fuerza que alguien aplicó a esta carga para traerla a este punto. Esa fuerza que se aplicó a esta carga para traerla a este punto, le costó a usted un trabajo, ¿sí o no? Le costó a usted un trabajo. Ese trabajo por unidad de carga que le costó esta fuerza traer desde el infinito hasta acá, eso es lo que se llama potencial eléctrico. Espero que haya sido un poco claro. Entonces eso lo hacemos a nivel puntual.
que es el trabajo por unidad de carga de una fuerza para traer esa carga desde el infinito hasta ese punto. Eso es potencial eléctrico. Pero lo que pasa es que cuando yo hablo de esto, voy a poner otro punto acá y digo lo mismo. Este punto tiene un potencial eléctrico. Yo voy a hablar de potencial eléctrico en otro punto, entonces hago otro punto acá, aquí tengo una carga diferente, estas rayas al azar que me salen son del mouse inalámbrico que a ratos me falla, entonces bueno, yo tengo aquí, esperemos que aquí no salgan los rayitos, listo, ahí parece que está bien. Entonces, si yo tengo este otro punto, entonces este otro punto tiene otra cantidad de carga, tiene otra posición y también es lo mismo, o sea, yo desde el infinito me costó un trabajo traer esta carga, aplicarle una fuerza para traerla acá y tiene un potencial eléctrico allí. Ahora, ¿qué significa diferencia de potencial? Diferencia de potencial significa eso que, como su nombre lo dice, es medir entre este punto A, que le llamamos así, hagámoslo como lo dijo o como lo escribió en el chat Fernanda, en el punto A hasta el punto B. Entonces, yo mido, mire cómo me salta. Yo mido el potencial de A con respecto al potencial de B y lo que estoy haciendo es midiendo la diferencia de potencial. Y esto es lo que se llama B sub A, B. ¿Qué quiere decir B sub A, B? El voltaje entre el punto A al B. Y ese voltaje es eso, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Y diferencia suena como a lo que nosotros entendemos, es decir, la resta. ¿Qué quiere decir que yo mida el voltaje entre el punto A y el punto B? Eso significa que yo lo que hago es medir el potencial eléctrico en A y a este le resto el potencial eléctrico en B. ¿Sí? Esto es lo que, por eso se llama diferencia de potencial, porque yo estoy midiendo la diferencia de potencial entre los dos puntos. Entonces, veamos, si por alguna razón este punto tiene la misma cantidad de carga que este punto de acá abajo, y que me costó el mismo trabajo aplicar la fuerza necesaria para traer la carga hasta este punto, de este punto, es decir, que los dos tienen el mismo potencial eléctrico, ese voltaje va a ser igual a 0. Pero si yo acá en este punto tengo más carga, aquí tengo más carga y aquí tengo menos carga, entonces este punto A va a tener mayor potencial eléctrico y este punto B va a tener menor potencial eléctrico y entonces este va a ser un voltaje positivo y no sé, voy a ponerle 10, voy a ponerle una medida 10. ¿Qué quiere decir que yo tenga un voltaje de 10? No le voy a decir por ahora las unidades, ahora decimos las unidades. Que este punto tiene 10 veces más potencial eléctrico que este. Eso es la diferencia. Yo he restado el potencial de este con el de acá y esa diferencia me dio 10. Significa que este punto está por encima de este punto 10 veces más potencial eléctrico. Pero ¿qué pasa si por alguna razón yo midiera y encontrara menos? Ay, Dios. Si encontrara, por ejemplo, y yo dijera que este punto tiene menos 5, no voy a decir las unidades todavía, menos 5. Eso lo que significa es que este potencial, este punto A, con respecto al punto B, el punto A está por debajo del potencial del punto B. Es decir, el potencial del B es mayor que el potencial del A y por eso me da negativo, porque como es una diferencia, el que más potencial eléctrico tiene es el B. El A tiene menos potencial eléctrico y como hago la resta entre este y como este es más grande, pues la diferencia me da negativa. Espero que haya sido claro. Ahora. Profe, disculpe. Dígame.
Cuando se refiere a potencial, ¿a qué hace referencia? Potencial es a eso, es a esa energía que tiene para capacidad para realizar un trabajo, algo, si me entiendes, para mover una carga, para hacer un trabajo, para calentarla, para emitir luz, para mover algo, para producir un fenómeno químico. ¿Listo? ¿Sí está claro? Ok. ¿Listo? A eso es lo que me refiero potencial. Por esto a veces lo que pasa es que ahí sí les voy a ofrecer me disculpen porque a veces me parece como tan natural a veces hablar de algunos términos y claro, ustedes a lo mejor pues no los entienden, entonces está bien que me pregunten esas cosas. Vuelvo y les digo, ¿qué es potencial eléctrico? Mire, potencial eléctrico, ya hago esa definición. El potencial eléctrico de este punto yo lo mido con varios aspectos. Tres aspectos los tengo que medir. Primero, la cantidad de carga que hay en este punto. ¿Listo? Vamos, le voy a hablar bien físico, digamos, para que me entienda. Para poder medir el potencial, y aquí estamos hablando de potencial eléctrico, ¿por qué? Porque estamos hablando de cargas, ¿listo? Para medir el potencial en este punto, yo tengo que medir tres cosas. Uno, la cantidad de carga que hay en este punto. Dos, la fuerza que me costó traer esa carga desde el infinito hasta este punto. Y tres, el trabajo que existe pues con posibilidad de hacerlo. Deme un segundito, tengo una llamada, un segundito. Listo, gracias muchachos. Entonces les decía, vuelvo otra vez. ¿Qué es ese cuento del potencial? El potencial, como le digo, es definirlo de alguna forma es como medir potencia. ¿Y qué es potencia? Esa cantidad de trabajo que yo hice en un determinado tiempo. Eso es potencia, trabajo que yo hice en un determinado tiempo. Y el potencial se mide por el trabajo, la fuerza y la cantidad de carga que hay ahí. Es decir, la fuerza que me tocó a mí hacer para traer desde el infinito hasta acá, eso me costó un trabajo para traer esta determinada carga. Entonces están asociados, como les digo, carga, trabajo y fuerza. Esos tres valores son los que me determinan ese potencial. Ahora, ¿qué es lo que me pregunta su compañero? ¿Qué es eso de potencial? Pues es eso, es esa posibilidad, esa capacidad que yo tengo para empezar a generar un trabajo. Bueno, y eso tiene una medida, ese potencial eléctrico tiene una medida. Tiene una medida y esa medida es la que estamos ahorita por determinar. Entonces, vale. Vuelvo y les digo, cuando yo tengo esa diferencia de potencial, yo lo que mido es el potencial eléctrico entre este punto y este. Si me da positivo, significa que este punto está por encima del potencial de este. Y si me da negativo, significa que este punto está por debajo del potencial de este. Siempre que voy a medir diferencia de potencial, voltaje, fuerza electromotriz, eso lo que estoy haciendo es midiendo un punto con respecto al otro. Siempre es de dos puntos. Ahora, ¿quién fue el que empezó a trabajar con esta cosa? Un señor de apellido Volta, y gracias a él es que hablamos de voltaje y las unidades son los voltios. Entonces aquí hablamos de B0 voltios, 10 voltios o 5 voltios. Espérenme que tengo otra llamada. Aló. Listo ya. No por llamarme pensando que yo no trabajo los domingos, hombre. Bueno. Entonces, la diferencia de potencial se mide en voltios.
¿Y qué es lo que quiero decir? ¿Qué tanta energía potencial tiene este punto con respecto a este? ¿Qué es energía potencial? Esa posibilidad, esa cosa que está ahí lista, el potencial significa eso, que está listo ahí para empezar a moverse. ¿Listo? Para empezar a moverse. Espero que haya sido claro. Entonces verán lo que voy a empezar a decirles. Si yo tengo esa circunstancia, o sea, yo tengo un punto aquí y tengo otro punto aquí, y digo que aquí hay una diferencia de 20 voltios, lo que yo quiero decir con esa diferencia de 20 voltios entre el punto A y el punto B, y por eso yo lo llamo a esto voltaje entre A y B, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo digo que hay una diferencia de 20 voltios, eso significa que este potencial, el potencial en A es más alto que el potencial en B. ¿Cuántas veces más alto? Pues 20 voltios, ¿ya? Eso significa que si yo por alguna razón llegara a poner un cable, un conductor, un material eléctrico entre estos dos, por la ley de querer estabilizar esos dos puntos, yo los estoy uniendo a través de un cable. Por la naturaleza trata de que todo esté en estado equilibrado. Pero yo al poner un cable aquí y darme cuenta de que hay una diferencia de potencial, por aquí van a empezar a moverse una serie de cargas para tratar de volver estos dos puntos al mismo potencial. ¿Listo? Este color está como muy feo, voy a poner otro rojito aquí. Entonces se generará a través de aquí un movimiento de cargas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de estabilizar los dos puntos. Si estos dos puntos no tienen alguien que mantenga esa diferencia de potencial, en un momento determinado va a pasar un movimiento de cargas hasta que los dos puntos, gracias al cable, se vuelven del mismo potencial. ¿Listo? Y cuando se vuelven del mismo potencial, entonces yo voy a medir el voltaje y tendré que decir que ahí hay 0 voltios. ¿Por qué? Porque ya los dos puntos están con el mismo potencial. ¿Listo? Y entonces, vuelvo y les digo, si hago otro ejemplo, si este punto tiene el mismo potencial de este punto y yo pongo un cable, aquí hay 0 voltios y por lo tanto no va a haber movimiento de cargas, no hay movimiento de cargas. ¿Por qué? Porque no, estos dos están al mismo potencial, al poner un cable no pasa nada. Esto es lo que de alguna manera su compañera quería explicarnos. Si yo mantengo una fuerza electromotriz entre dos puntos, esa fuerza la mantiene estas dos potenciales. Si yo al poner aquí un cable, voy a ponerlo de este color, si yo pongo aquí un cable, y yo mantengo el potencial entre los dos, pues siempre va a estar pasando aquí movimiento de cargas, un movimiento de cargas. Se va a generar una corriente eléctrica. Bueno, y ya me estoy adelantando otro concepto. Pero eso es lo que sucede, ¿sí? Es decir, si yo tengo esa fuerza que mantiene el potencial de estos dos puntos, pues entonces aquí la corriente o ese movimiento de cargas va a ser siempre constante. Y entonces usted puede decir, aquí tengo 120 voltios, por ejemplo, que es lo que nos llega a nuestras casas, esos 120 voltios, las centrales eléctricas de Nariño SAESP, ellos tratan de mantener la diferencia de potencial, esa fuerza que tiene que generar las centrales eléctricas para mantener esos 120 voltios, de tal manera que usted conecte algo aquí y se mantengan los 120 voltios. ¿Para qué? Pues para que usted la utilice para algo, calentar una plancha, hacer que se mueva un ventilador, calentar la estufa, calentar no sé, o simplemente adaptar y conectar su computador para que se cargue la batería, conectar un adaptador de energía para conectarle al teléfono móvil, bueno, todas esas cosas. Entonces, mantener eso. Entonces, eso es lo que es voltaje. No sé si después de esta explicación tienen alguna pregunta sobre lo que es voltaje. Es eso, es la diferencia de potencial. Es la medida de qué tanto potencial tiene un punto, potencial eléctrico tiene un punto con respecto al otro. Y entre más grande sea, pues más cantidad de carga va a intentar pasar de un punto a otro, porque esa es esa fuerza que se mueve.
Eso es lo que se llama voltaje. ¿Listo? Profe, disculpe, Dígame. pronto mis preguntas un poco absurdas, un poco Tra- del tema, no. Tranquilo, que ¿Cómo por eso puedo, estamos para resolverle. Tranquilo. Siga, Cristian. cómo puedo aumentar el voltaje? ¿En dónde, pero? O sea, por ejemplo, aquí quiero que llegue más un voltaje por lo que hablaban de overclocking, algo así, en cuanto a los procesadores. Ah, ya. No, el overclocking no es por voltaje. El overclocking es por la frecuencia del reloj. ¿Listo? Es otra cosa diferente. Listo, estamos hablando de varias cosas. Bueno, no hay problema, muchachos. Una cosa que sí les digo y que a mí no me molesta, pregúnteme de lo que sea, ¿sí? De lo que sea, inclusive hasta de la enfermedad actual que les estaba diciendo. Si alguien tiene algún familiar, algo, alguna cosa, pregúnteme, que yo he estudiado muchísimo sobre eso y si les puedo colaborar con muchísimo gusto, porque hay muchos errores que se están cometiendo y muchas tonterías que se están cometiendo. Entonces pregúntenme a mí con todo gusto. Ya tienen mi teléfono, ahí en el grupo se pueden comunicar y llamarme a ese número de teléfono, no hay ningún problema y siempre pueden encontrar. Si yo conozco del tema, se los digo con seguridad. Si lo desconozco, se los digo que lo desconozco. Y si conozco más o menos, pues también se lo digo. Entonces, listo, Cristian, no hay ningún problema, no hay ninguna pregunta absurda aquí, porque aquí todos, el hecho de que usted desconozca y quiera aprender, eso es algo importante. Pero me hablaste de varias cosas diferentes. Primero, si me dices, ¿cómo aumentar el voltaje? Listo, hay muchas formas de aumentar el voltaje, hay muchas formas. Eléctricamente se puede aumentar con la máquina perfecta, que es un transformador. Con un transformador tú aumentas el voltaje, lo mantienes o lo disminuyes. Entonces están transformadores elevadores, transformadores reductores y transformadores uno a uno que no hacen absolutamente nada, entre comillas. Entonces yo podría eléctricamente, con la máquina perfecta que se llama el transformador, que eso también lo vamos a ver en clase, con la máquina perfecta que es un transformador lo que hace es coger y, por ejemplo, de hecho, mira, el transformador que tenemos en nuestras cuadras lo que hace es convertir 13.500 voltios en 120 voltios. ¿Qué hace él? Reducirlo. Entonces es un transformador reductor. Pero si quisieras aumentarlo, coges un transformador y lo haces al revés, es decir, le metes 120 y el transformador por el otro lado te bota 13.200. Esa máquina perfecta tiene una desventaja, y es que al aumentar el voltaje, él lógicamente algo tiene que verse perjudicado. ¿Qué se ve perjudicado? La corriente. Entonces, cuando aumento el voltaje, la corriente la disminuyo. Eso eléctricamente es favorable, pero para muchos casos, en casos prácticos, es desfavorable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando necesitas amplificar, digamos, o ganar un voltaje de otra manera, pues tienes que amplificarlo, como su nombre lo indica. Ahora bien, hablaste del overclocking. El overclocking es un término es un anglicismo que quiere decir digamos que sería como sobre reloj o algo así, o un reloj más rápido. Sí, hay algunos procesadores que usted tiene la oportunidad de hacerle, de aumentarle la frecuencia del reloj sin que él sufra daños permanentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, tú compraste un computador con una frecuencia de reloj de 1 GHz, ¿listo? Y yo quiero que mi procesador sea más eficiente. ¿Cómo lo vuelvo más eficiente? Pues que haga más instrucciones por cada segundo, ¿no? Y entonces yo puedo hacer que ese reloj lo pueda aumentar, ya no sea 1 GHz, sino que sea 1.2 GHz, 1.3 GHz. Y algunos procesadores permiten hacer eso, es decir, permiten, no tiene nada que ver con el voltaje, es con la frecuencia del reloj. Entonces, cuando tú aumentas esa frecuencia del reloj, pues el procesador, entre comillas, se vuelve más rápido. Pero lo que sí no puedes hacer es aumentar el voltaje porque ahí sí lo puedes dañar. Pero eso de overclocking es eso sobre, es como, a ver, ¿cómo traduciría overclocking? Sí, yo esa palabra no la he hecho traducción, pero, a ver, veamos. Over, over, no, no me lo traduce. No sé qué será, cómo. Por encima del reloj, digamos, que es una traducción, ¿sí? Es trabajar por encima del reloj. Entonces, teniendo en cuenta eso,
es eso, ¿no? De tratar de que el reloj sea un poco más rápido, ¿no? Dame otro segundito, por favor.
Listo, qué pena con ustedes, muchachos. Acá no faltan las ocupaciones. Bueno, bueno, ahora a definir otro que estamos hablando. Ah, sí, les decía que cualquier duda que tengan y que yo con mucho gusto les pueda resolver, pues eso. Entonces, miren, hay algunos procesadores, para terminar y redondear la respuesta, eh, algunos procesadores que permiten acelerar su frecuencia del reloj para aumentar el desempeño, ¿sí? Eso es con algunos procesadores. Normalmente los que hacían eso eran los de AMD. Intel casi nunca permitió esa situación, pero les digo por experiencia que algunas veces uno hace eso y el equipo se empieza a bloquear y a bloquear y a bloquear. Entonces, a veces la verdad es mejor dejarlo con la frecuencia de reloj natural para el cual él fue diseñado, para evitar pues alguna cosa. Y los voltajes se pueden aumentar, pero es lo adecuado, pues porque eso realmente no aumenta eficiencia, ¿no? En cambio, si yo le aumento el reloj, como decir, sí, sí, ¿me entienden? El reloj es la base de tiempos. Si yo aumento la base de tiempos, pues él hace más instrucciones por segundo. Espero haya quedado resuelta tu duda en ese aspecto. Hoy en día, por ejemplo, los procesadores de Core i5, Core i7 de Intel, ellos tienen una ventaja, digamos, que es la siguiente. Ellos naturalmente hacen una especie de overclocking, digamos, de sobre reloj, digamos, ese aumento de la frecuencia del reloj, pero lo hacen es al revés. Digamos, el procesador es de 2.4 GHz y si el procesador no está trabajando, le bajan el reloj a 1 GHz. ¿Cuál es el objetivo? Que no se caliente tanto, que consuma menos energía y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, espero que haya estado claro. Bueno, ahora vamos a tratar de entender el otro concepto que quería traerles a colación hoy, y es corriente. ¿Qué es eso de corriente? La corriente nosotros la ponemos como I. Y la corriente eléctrica, muchas personas no, pues como ya me quedan poquitos minutos, corriente eléctrica no es otra cosa sino medir la velocidad, y la velocidad la hacemos a través de una derivada, perdón, esto es una Q, la velocidad de cuánta carga está pasando por unidad de tiempo. Eso es corriente. Entre más carga pase por unidad de tiempo, más corriente hay, ¿sí? Eso es lo que significa corriente, ¿sí? Corriente eléctrica es medir la velocidad con la que se están moviendo las cargas. Normalmente la gente tiene una tendencia a decir que la corriente es flujo de electrones. Eso no es una definición adecuada. Flujo de electrones no estás diciendo nada. Corriente es eso, es la velocidad con la que se están moviendo las cargas. Es una razón de cambio de cuánta carga pasa por unidad de tiempo. Y esto lo utilizó Ampere, y por eso las unidades están a nombre de él. Un amperio, por ejemplo, significa que es un culomio, que es la unidad de carga, que está pasando en un segundo por un cable, por un elemento, por algo. Eso es un amperio. Y un amperio es una medida de una unidad demasiadamente grande, les comento, muchachos. Porque un culomio es una medida muy grande de carga también, que está pasando por un segundo, y un segundo no es nada. Entonces, esto es la definición de corriente, la definición más precisa, ¿no? Yo voy a ponerme acá a mirar estas definiciones que encontré en algunos lugares. Y mire lo que dice: potencial eléctrico es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. La unidad de medida es el voltaje. Yo creo que aquí, con lo que les acabo de decir, esto ya quedó claro, ¿no? Definir voltaje es lo más complejo que hay, muchachos. Lo más complejo que hay. De hecho, hasta muchos de mis estudiantes de electrónica les digo, defíname qué es voltaje, y se queda varado. Si ustedes lograron cogerle alguito a lo que les acabo de decir y se les quedó algo en la cabeza, qué bueno, porque de eso se trata. Lo vuelvo y les digo, es lo más complejo de definir voltaje. Y sobre todo con palabras, ¿no? Pues porque si no, pues con ejemplos es fácil. La unidad de medida es el voltio. Si dos puntos tienen una diferencia de potencial y se unen por un conductor, se produce un flujo de electrones. La carga se traslada del punto de mayor potencial al de menor potencial. Este flujo de electrones se llama corriente eléctrica. Aunque mire, aquí yo he cometido un error porque esto lo copié de
de un autor que poco me gusta, y él dice que ese flujo de electrones se llama corriente eléctrica y no es como, y acá también me dice el flujo de carga por unidad de tiempo. Eso sí, esto sí, el flujo de carga por unidad de tiempo. ¿Cuánta carga se está moviendo en un determinado tiempo? Eso es la corriente eléctrica. ¿Cuánta carga? ¿Y qué es carga? Esa propiedad intrínseca de la materia o de las partículas subatómicas, que realmente el único que se mueve es el electrón, ¿sí? Entonces, por eso a veces le dicen flujo de electrones, pero en realidad no es porque, bueno, eso es un poco más listo. La unidad de medida es el ampere, que significa un ampere es culomio sobre segundo. ¿Por qué? Porque es carga por unidad de tiempo, ¿no? Entonces es eso ahí. ¿Qué más les comento? A ver. Hay una forma de relacionar estas dos magnitudes físicas que hemos encontrado, que es el voltaje y que es la corriente. El voltaje y la corriente se relacionan a través de algo que es bien sencillo, miren. Todo en la naturaleza, en física, siempre hay una causa y hay un efecto. Y debido a esa causa y a ese efecto hay una oposición a algo. En todo en la física y en la naturaleza es así. ¿Quién es la causa? El voltaje. ¿Qué efecto produce el voltaje? Una corriente. Y esa causa, y ese efecto producido por esa causa, hay una oposición que se llama la resistencia. Y esto es una ley que nosotros utilizamos muy frecuentemente y esto es la ley generalizada de Ohm. Ohm fue quien descubrió esa relación donde dicen últimas que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Es una forma de expresar la diferencia de potencial entre dos puntos en función de la corriente y en función de la resistencia entre ellos. Si yo quiero encontrar la diferencia de potencial o el voltaje entre el punto A y B, y en ellas está conectada una resistencia, para poder calcular ese voltaje sencillamente es el producto de la corriente que pasa por ahí en amperios multiplicado por la resistencia, que es esa oposición que se hace entre las dos, ¿no? Miren aquí la fuerza electromotriz, que la defino, es una inyección de energía externa a un circuito y es la que permite mantener la diferencia de potencial entre los dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente en un circuito cerrado. Entonces, eso es lo que hace la fuerza electromotriz, ¿no? Veamos esta definición de resistencia que quería traer a colación, y es esto, es la magnitud inversa de la conductividad. Bueno, pues definamos primero qué es conductividad. Conductividad es la propiedad de los materiales que cuantifica la facilidad con que las cargas pueden moverse cuando se someten a un campo eléctrico. ¿Listo? Bien claro eso. Es decir, cuando yo someto un material a un campo eléctrico, ese material me responde de peor o de mejor o de peor o de mejor manera. Y entre menos o más facilite, más conductivo es. ¿Listo? ¿Qué es la resistencia? En cambio, la magnitud inversa de la conductividad y es el grado de dificultad que se encuentra los electrones en desplazarse en un material, dando la idea clara de que si es bueno o mal conductor. Entonces, yo espero que estos dos conceptos, si no haya necesidad pues de hacerle mucha cuestión, ¿no? ¿Qué es resistencia? Y usted, por ejemplo, dice, resistamos, hagamos una resistencia a algo, entonces es oponerse a algo. Entonces, la resistencia o la resistividad es esa magnitud de qué tanta dificultad opone ese material para que pasen electrones a través de ella. Y la conductividad es al revés, es qué tanto facilita que las cargas se puedan mover dentro de su material. Y dependiendo de la resistividad o de la conductividad, existen la resistencia. Pues si yo hablo de una, hablo lógicamente de la otra, y existen estos materiales, los dieléctricos, los semiconductores, los conductores y los superconductores. Eso se clasifican pues los materiales dependiendo de pues, de la resistividad o de la conductividad. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, esto es lo que yo tenía para hoy específicamente. Quería mostrarles pues estos conceptos básicos que hemos visto al día de hoy. No sé si hasta ahí haya alguna duda, alguna inquietud.
Listo, Fernanda, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Muy bien, que todos ustedes pues hayan tratado de entender de la mejor manera esta primera introducción a los circuitos. Para poder entender los circuitos digitales, pues necesariamente tenemos que entender un poco los conceptos básicos de electricidad como voltaje, corriente, resistencia, conductividad, potencia, energía. Todos esos conceptos tenemos que tenerlo bastante claros, porque si no los tenemos, pues entonces no vamos a poder hablar del resto de cosas, ¿sí? De hecho, vamos a hacer algunos ejercicios básicos de corriente, de circuitos eléctricos, muy básicos, porque algunos de ustedes pues van a tener algunas dudas y entonces vamos a hacer algunos cálculos y bueno, esto como nivel introductorio, ¿no? Les agradezco muchísimo su presencia, gracias por aguantarme y por tolerarme en algunas de la parte inicial, sobre todo, pues que bueno, estas cosas me sirven y vuelvo y les digo, estoy a la orden con ustedes para lo que necesiten, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Angélica, Cristian, David, Fernanda, Gabriela, John y Víctor, que estuvieron en esta clase. Y nos vemos el próximo sábado a las 7, ¿vale? Ya tenemos un grupo, por ahí nos podemos comunicar. El enlace siempre es el mismo, vamos a utilizar este mismo enlace, entonces no es sino que ustedes simplemente ahí en la página, en el campus, ustedes pueden encontrar el enlace para que nos estemos haciendo estos encuentros semanales. Muchísimas gracias por su paciencia, tolerancia y nos vemos el próximo sábado. Vale,